La mesa un único texto, pero vamos, de los que dejan huella. Bienvenidos a esta nueva inmersión. Hoy tenemos sobre la mesa un único texto, pero vamos, de los que dejan huella. Sí, de los que dan para pensar. Es una columna de opinión de Jorge Augusto Miranda Cadavid que tiene un título que es, en sí mismo, un diagnóstico completo. Cúcuta Deportivo, un bachiller sin proyecto de vida. Uf, La verdad es que la imagen es potentísima. pues sí, la verdad es que la metáfora es de una precisión casi cruel. Describe perfectamente esa sensación de potencial a la deriva, Totalmente. de tener un diploma en la mano, una historia, pero no tener ni la más remota idea de qué hacer al día siguiente. Y creo que, aunque el artículo se centra en un club muy concreto, está hablando de un mal endémico en el fútbol. Totalmente. El autor compara al Cúcuta Deportivo, un club histórico en Colombia, con ese chaval recién graduado del instituto. Ajá, Ha cumplido, tiene su título, pero está paralizado ante el futuro, sin un plan, sin un proyecto de vida. claro. Así que la misión que nos planteamos hoy es desgranar este análisis para entender por qué un equipo con ese peso, con esa afición, parece atrapado en lo que el texto llama una adolescencia eterna, Una adolescencia eterna. Me parece una definición perfecta. incapaz de dar el salto a ser una institución sólida en el siglo XXI. Claro, y es que ese es el punto de partida clave. El fútbol de élite, como señalé el autor, ya no es solo lo que ocurre en el césped. Se ha convertido, y cito, en una industria de precisión. Y en esa industria, el concepto de proyecto de vida institucional lo es todo. Es lo que separa a los clubes que simplemente sobreviven. Que van tapando agujeros. Eso es, que van tapando agujeros temporada tras temporada, de los que de verdad construyen un legado. Sin ese plan, eres una simple hoja al viento en un mercado global que es brutalmente competitivo. Vale, pues para entender bien el problema, el artículo hace algo muy inteligente. Primero nos pinta el ideal, el modelo a seguir. El norte. Exacto. Y nos lleva a un ejemplo que, vamos, es casi un lugar sagrado en el fútbol moderno. La Masía del Fútbol Club Barcelona. El ejemplo canónico, sí. El que todo el mundo quiere imitar. Exacto. Pero el artículo subraya algo que me parece fundamental. No era solo un edificio, no era un internado para chavales. No, claro. Era una filosofía completa, impulsada por la visión de Johan Cruyff. Y lo que salió de ahí no fue solo una colección de cromos de lujo como Messi, Piqué, Xavi o Iniesta. No. Según el texto, lo que de verdad cambió las reglas del juego fue que de allí salió una identidad. Una forma de jugar reconocible que dominó el mundo. Sí, pero aquí hay que añadir un matiz que el artículo no explora tanto y que es crucial para entender por qué es tan difícil de replicar. A ver, Lo fascinante de la Masía no fue solo la filosofía de Cruz, fue la paciencia casi suicida de la directiva de la época. paciencia suicida me gusta. Tuvieron que aguantar años de críticas feroces, de resultados mediocres, de la prensa pidiendo fichajes y cabezas, antes de que ese sistema empezara a dar sus frutos. Claro. Esa paciencia, esa fe ciega en el proceso a largo plazo, es el ingrediente secreto que el 99% de los clubes que intentan copiar el modelo no tienen. O sea, que prefieren el resultado del domingo. Siempre. Prefieren el resultado del domingo que la cosecha de dentro de 5 años. O sea que la idea es muy bonita, pero lo que cuesta es el aguante. El no caer en la tentación del parche, del fichaje de última hora para calmar a la gente. Precisamente, es la diferencia entre gestionar un club y construir una institución, y el artículo lo conecta muy bien con el concepto de inversión. En estos modelos, que se replican en las grandes canteras de Brasil y Argentina, la formación de jugadores deja de ser un gasto en el presupuesto, se convierte en la inversión más rentable y estratégica que puedes hacer. Claro. Porque no solo te da jugadores, te da identidad y sostenibilidad. Y para que no pensemos que esto es solo cosa del Barça o de clubes gigantes, el autor nos trae ejemplos locales, de la propia Colombia. Eso es importante. Menciona la Escuela Sarmiento Lora o el Atlético Nacional, y aquí usa una frase que me parece que lo resume todo. Estos clubes no compran soluciones, las fabrican. Y las implicaciones de fabricar son enormes. Por un lado, la sostenibilidad financiera. Claro, el dinero. Formas talento y lo puedes exportar al mercado europeo, que es donde está el dinero de verdad. Eso te da una independencia económica brutal. Ya. Pero por otro lado, y esto es casi más importante, está el anclaje emocional. No hay nada que conecte más a una afición con su club que ver a un chico del barrio, uno de los suyos, triunfar en el primer equipo. Eso es. Ese orgullo regional es un activo intangible potentísimo, un escudo que te protege en las malas épocas. Claro.
Y es justo ahí donde el artículo gira y nos pone delante el espejo. El contraste. Utiliza ese modelo ideal de fabricar talento para mostrarnos, por contraste, la estrategia del Cúcuta. Y la define con una expresión que es, sinceramente, demoledora. La lotería del descarte. Es una frase durísima, sí. Pero seamos justos un segundo antes de analizarla. Vale. Ningún directivo se levanta por la mañana y dice, vamos a jugar a la lotería del descarte. No, claro. Un club llega a esa situación por una serie de presiones, económicas, deportivas, mediáticas. Es a menudo una estrategia de pura supervivencia. Entiendo. O sea que no es un plan malvado, sino quizá el único plan que creen tener. Una consecuencia de la urgencia. Pero, ¿en qué consiste exactamente esta lotería? Pues el autor lo describe muy bien. Consiste básicamente en dos cosas. Por un lado, recoger sistemáticamente los jugadores que otros equipos más grandes no quieren, los descartes. Las obras, vamos. Eso es. Y por otro, servir de escaparate, de campo de pruebas para promesas de otras canteras que no tienen sitio en su club de origen y vienen a Cúcuta a ver si suena la flauta. Que el artículo lo llama beneficencia futbolística. Con mucha ironía, sí. Pero a ver, analicemos las consecuencias de esa beneficencia, porque a primera vista podría no parecer tan malo, das oportunidades, ¿no? Sí, pero es una apuesta en la que, a largo plazo, el club casi nunca gana. El autor lo plantea como un Hay juego clubes de de fútbol azar que con parecen dos tener un posibles plan. resultados. Y en ambos, el Cúcuta sale perdiendo. Piénsalo. ¿Vale? El jugador cedido o descartado lo borda. Hace una temporada espectacular. ¿Qué ocurre? Pues que se revaloriza y su club de origen se lo lleva de vuelta o lo vende por un dineral a otro equipo. Exacto. Y en Cúcuta queda un agujero en la plantilla. Y probablemente ni un euro en la caja. El éxito es temporal y, sobre todo, ajeno. Exacto. Ahora escenario 2. El jugador no funciona, no se adapta, no da el nivel. ¿Quién asume el coste de ese fracaso? ¿El Cúcuta? El Cúcuta. El club ha invertido tiempo, un puesto en el equipo y un salario en un activo que no ha dado ningún rendimiento. Es un modelo diseñado para el cortoplacismo. Para el cortoplacismo más absoluto. Tapa el agujero de hoy con la tierra que necesitarás para construir los cimientos de mañana. Es un círculo vicioso. Claro, es un bucle del que es imposible salir, y el propio texto se pregunta algo fundamental. ¿Cómo demonios vas a crear un sentido de pertenencia, una identidad de juego, si tu plantilla es una puerta giratoria? Imposible. Pero luego el artículo señala algo que, en sus palabras, es lo más grave de todo esto, que es la consecuencia interna de estar siempre mirando hacia afuera. Justo. Lo más grave de depender del descarte ajeno es que anulas por completo la posibilidad de descubrir tu propio talento. Claro. Es como si tuvieras un pozo de petróleo en el jardín, pero te dedicaras a ir a la gasolinera de enfrente a comprar garrafas de gasolina carísima. Qué buena imagen. Estás ignorando la riqueza que, según el autor, late en las barriadas y municipios de norte de Santander. Es una renuncia a tu propia identidad. Y eso es una traición, en cierto modo, a la propia comunidad que representas. Un club de fútbol es un símbolo. ¿Mm? Si la gente de esa comunidad, los jóvenes, no ven un camino claro para llegar al primer equipo, si ven que la puerta siempre está abierta para el de fuera y cerrada para el de casa, se rompe un vínculo que es el alma del club. Se convierte en una franquicia. En una franquicia sin raíces, exacto. Vale, el diagnóstico es demoledor, pero el autor no se queda ahí. Eso es lo bueno. Propone un camino. Sí. Si la lotería del descarte es el problema, ¿cuál es la solución? La solución empieza por un cambio de mentalidad radical. El club tiene que dejar de sentarse a esperar a que la suerte le sonría. A que le toque el gordo. Exacto. Dejar de esperar que, por pura casualidad, aparezca un nuevo talento generacional. Un nuevo Palomo, Usuriaga, un Arnoldo Iguarán o un Faustino Asprilla. Porque esos, como bien insinúa el texto, fueron genios que surgieron casi a pesar del sistema, no gracias a él. Y para remarcar esto, el autor usa otra frase que me parece una genialidad. Cito: «El talento silvestre es una bendición, pero el talento formado es una garantía». Es que lo resume todo. Es que es perfecta. Es una frase fantástica. Es como esperar que te crezca una orquídea espectacular en el balcón sin haberla plantado nunca. Claro. Oye, un día el viento trae una semilla y puede que pase, pero no puedes montar un negocio de floristería basado en esa esperanza. Tienes que aprender a cultivar tu propio jardín. Pasar de la suerte a la estrategia. Eso es. Y para eso, el artículo propone crear lo que llama un semillero técnico con todas las de la ley.
Y detalla cómo sería ese semillero ideal, ¿no? ¿Cuáles son las claves? Propone 3 pilares fundamentales. El primero es la formación integral, y esto es clave. ¿A qué se refiere con integral? El objetivo no es crear lo que él llama pegabalones, jugadores que técnicamente son buenos, pero que no entienden el juego. Ya. Se trata de formar atletas inteligentes, completos, con disciplina táctica, con fortaleza mental, jugadores que sepan leer un partido, no solo ejecutar una acción. Eso multiplica su valor exponencialmente. ¿Este juego basado en algo tan etéreo? Es una pregunta muy pertinente. Y la respuesta es que no solo es real, sino que puede ser tu mayor ventaja competitiva. Sí. El ejemplo más extremo y exitoso del mundo es el Athletic Club de Bilbao. Han convertido una limitación autoimpuesta, jugar solo con jugadores vascos o formados en Euskadi, en su mayor fortaleza. Claro. Han creado un estilo, una mística, un sentido de pertenencia que les permite competir contra gigantes. No es copiar y pegar el modelo del Barça, es entender qué características únicas tienen tus jugadores, tu región y construir un modelo que las potencia al máximo. Crear tu propia marca. Tu propia marca de la casa, exacto. Entendido. Es convertir la identidad en estrategia. ¿Y cuál sería el tercer pilar? El tercer pilar es el más terrenal, infraestructura y scouting, pero con un cambio de foco radical. ¿En qué sentido? La inversión más importante, la más estratégica, no debe ir al entrenador del primer equipo, que a menudo es una figura de paso que solo busca el resultado del domingo. Ya. La verdadera inversión, la que construye el futuro, está en los entrenadores de formación, en los ojeadores que se patean cada pueblo de la región, en tener buenos campos, buenos preparadores físicos y buenos pedagogos para los chavales de 12 años. Ahí está la clave. Los verdaderos arquitectos del futuro son esos anónimos, no la estrella que se sienta en el banquillo del primer equipo. Queda clarísimo el plan. Entonces, resumiendo, la idea central del artículo es que el Cúcuta Deportivo ya tiene lo más difícil, los 2 ingredientes que el dinero no puede comprar. Lo intangible. Tiene la historia y la hinchada para ser un grande. Ese es su capital simbólico. Pero le falta lo que permite que eso se sostenga en el tiempo. La estructura para ser una institución. Es una distinción fundamental. Un equipo puede tener momentos de gloria, temporadas memorables. Una institución tiene procesos, visión a largo plazo y la capacidad de perdurar más allá de un resultado o de una generación de jugadores. Ya. Y si conectamos esto con el panorama global, la conclusión del artículo es universal. Para un club de la escala del Cúcuta, intentar competir en el mercado de fichajes contra los gigantes europeos es un juego perdido, de antemano. Imposible. Vía para construir algo duradero, para crear un verdadero patrimonio y soberanía, es mirar hacia adentro. La verdadera riqueza, el verdadero petróleo, está en la tierra fértil de su propia cantera. Es un mensaje de autosuficiencia, de identidad, dejar de ser ese bachiller que vive al día a ver qué pasa, para por fin sentarse, diseñar su proyecto de vida y empezar a construir su futuro. Exacto. Un análisis realmente lúcido el de Jorge Augusto Miranda Cadavid. Pero me queda una última duda, algo que el texto no llega a tocar del todo. Dime. El artículo pone toda la responsabilidad en el club, en su directiva, y tiene sentido. Pero tú antes hablabas de la paciencia suicida de la directiva del Barça y de cómo la presión externa es brutal. Sí. ¿Qué papel juega todo el ecosistema que rodea al club? La afición, las empresas locales, el gobierno regional, ¿no son ellos también parte de este proyecto de vida? Esa es, para mí, la pregunta del millón y la reflexión final perfecta. El artículo se centra en el qué hay que hacer, pero el cómo hacerlo depende de esa respuesta. Claro. Un proyecto de cantera no da frutos de la noche a la mañana. Requiere años, requiere paciencia, requiere aguantar temporadas de transición, derrotas dolorosas y creer en el proceso incluso cuando los resultados inmediatos no lleguen. Es una inversión de fe. Totalmente. La afición tiene que entender que aplaudir a un canterano en un mal partido es una inversión a futuro. Las empresas locales deben ver que patrocinar las categorías inferiores es más estratégico que poner su logo en la camiseta del último fichaje estrella. Ya. El artículo habla del orgullo regional. La gran pregunta es, ¿cómo se transforma ese orgullo, que es un sentimiento, en un activo tangible? ¿Cómo se convierte en paciencia, en apoyo incondicional a un plan a largo plazo? Buena pregunta. Quizás el proyecto de vida no es solo del club, sino de toda la comunidad que lo arropa. Sin ese pacto colectivo,
cualquier intento de la directiva, por muy buenas intenciones que tenga, está condenado a estrellarse contra la tiranía del próximo partido.